alcuni anni fa ha lavorato nei primi anni 2000, ha lavorato per la chiusura di un ospedale psichiatrico della nostra regione. Quindi è qui sotto questa doppia veste. Poi c'è Pancio, che voi conoscete, invece che molti di voi già conoscono. Hola, buenas tardes. No tengo cámara, ahora me organizo para tenerla en 5 minutos. Ecco, e poi fra poco si collegherà con noi anche Fernanda Nicasio dal Brasile, che già voi avete visto negli incontri precedenti. Ecco, poi noi del gruppo italiano non siamo altri, non ci sarà altri, per cui io vi chiedo se qualcuno di voi così fa un po' il coordinamento dell'incontro e anche vi chiederei di proporre semmai dei temi alla discussione. No sé La si... scorsa volta è stato un incontro per me molto importante, molto interessante, ma che ha posto anche delle contraddizioni. Ecco, credo che questo è il senso dei nostri incontri, discutere e anche mettere insieme alcune esperienze di lavoro, anche se i paesi sono molto lontani, l'Italia e l'Argentina, ma abbiamo visto come è stata anche importante l'intervento di Fernanda, che è un paese più vicino al vostro, il Brasile. Ecco, quindi io vi chiederei appunto di introdurre voi e di coordinare e di darci anche un tempo, più o meno per le 7 io chiuderei il nostro incontro. Disculpa, Giovanna, no sé si todos comprendieron. Giovanna presentó a las personas del grupo italiano y a la compañera de Brasil y hacía comentarios en relación a su evaluación y su recuerdo del grupo del miércoles pasado, en el que, bueno, debo disculparme por la ausencia. No sé si todos comprendieron o si necesitamos que Luciana, o no sé si Pancho llegó a escuchar, puedan traducir alguna parte, si hay alguna duda con eso. Yo he perdido un pedacito, lo siento. Sì, no, io ho solo presentato Michela e poi ho detto che mi farebbe piacere se sono loro che portano alcuni temi di discussione o alcune domande. Mariana, por ahí, vos que no estuviste la semana, la otra, en el otro encuentro, no sé si con Celina habían planteado para hablar de algo específicamente para hoy, o la otra vez se había hablado un poco de, bueno, de lo que decía Giovanna, esto en base a la experiencia del MIRA que se había tomado de la primer reunión, hablar un poco sobre lo que venía pasando en los distintos monovalentes y las resistencias que había. Pero no sé si hay gente del MIRA acá, me parece que no. Somos pocos hoy. En esto que preguntás, Luciana,
no se había definido, al menos yo no estaba al tanto, que alguien preparara algo puntual. Sí, esto que dice Giovanna, a partir de lo que se estuvo conversando, poder seguir tal vez alguno de los otros hospitales presentando alguna situación, ¿no?, donde estas contradicciones o resistencias o apuestas las podamos compartir y acompañarnos a pensar, ¿no?, por dónde ir avanzando. Entiendo que esa fue la consigna. No sé si alguien quiere tomar la palabra o retomar algún pensamiento o reflexión en función del último encuentro que nos sirva de disparador para empezar a conversar hoy. Quien nos escribe ahí, Rosana Benítez, es una compañera del Miri López, dice que está sin micrófono aún, pero nos está escuchando, está manejando todo el trabajo. Así que tenemos compañeras del Mira. Yo he perdido un momento lo que estaba diciendo Mariana porque me llamaron por esa cuestión que, bueno, lo comparto con ustedes también, ya lo hablábamos antes con Giovanni y con Mariana, pero hoy por fin hemos tenido una buena noticia en nuestras batallas aquí en Trieste también, donde hay un proceso de ataque al sistema sanitario y no solo en Trieste, sino en toda la región. Y miro a Michela, que también está en otra ciudad en Udine, que también estaba bajo un ataque del gobierno regional que estaba intentando reformar la territorial de los servicios de salud. Y es de esa tarde la noticia de que haya habido un rechazo al plan de reforma, que no es no es para nada un fin de la batalla, pero seguramente es una pequeña victoria, y por eso me llamaban. Pero una pregunta que me surgía es qué tipo de reflexión o de sensaciones ha dejado la reunión de la semana pasada con vosotras, porque para mí fue emocionante poder empezar a darle la vuelta a qué significa pensar pasos pequeños que tengan una efectividad y cuáles son los obstáculos que impiden caminarlos, ¿no? Pero ya darle una materialidad a esa dimensión de que los cambios pueden ser pequeños, y que los obstáculos se hacen concretos y entonces hay que pensar cómo remontarlos. A mí me dejó con una sensación con una energia eso. Mariana, però forse potresti tu raccontarci dei primi giorni con il tuo nuovo incarico alla colonia psichiatrica di Oliveros. Forse questo potrebbe avviare un ragionamento collettivo fra tutti noi. Sí, bueno, a lo mejor tomando esto, digo, para que no sea solo contarles mis sensaciones o las lecturas de esta primera semana, a lo mejor tomando también esto que decía Pancho en relación a la reflexión sobre el encuentro anterior, ¿no? De los pasos pequeños, de la efectividad, de poder pensar, no sé, algunas líneas, ¿no? Algunas cuestiones. Bueno, en principio, nada, esto, compartirles, ¿no?, la alegría, el desafío. Estoy ahí como tensionada y abrumada un poco por la cantidad de cosas, por el entusiasmo, por las ganas, y bueno, también con algunos sustos, ¿no? Porque uno imagina que es mucho, que es grande, que es difícil, pero bueno, cuando estás ahí se dimensiona de otro modo. Acá entre los
compañeros y compañeras que hay de la colonia, está Damián Podio, que es compañero del Consejo de Administración también, bueno, con quienes estamos junto con otros compañeros del Consejo ahí en el día a día. Io sono entrata con 2 volte. Ahí está, se te duplicó Giovanna y hizo un ruido. Sì, No, che Giovanna, riesci a uscire? Ecco, brava. però non vi vedo più se esco. Va bene, no, Adesso va bene. non vi vedo. pensaba Ecco, bene, fatto, ci sono. Scusate. ahí estamos. No, de compartirles por ahí algunas pequeñas cosas que se fueron como en esto de los pequeños pasos, ¿no? Cuestiones, problemas que abordamos en esta primera semana y que estamos ahí con posibilidades de resolución y con expectativa de que eso ordene algunas prácticas. Venía ahí la institución y eso nos tuvo muy ocupados esta primera semana, como muy desarmado lo que debiera de ser el servicio de guardia, ¿no? Venían ahí las compañeras y compañeros teniendo que llamar casi que día a día, semana a semana, ¿no? A ver quién cubría cada guardia, con mucho recambio de personas y la dificultad que esto implicaba, no solo para poder pensar los lineamientos de las prácticas y el sentido de la guardia de un hospital, que por un lado la colonia por ahí es bastante distinta al Miray López y al Agudo Ávila en relación al servicio de guardia, porque la colonia es un hospital que está en una zona rural, rodeada por pequeños pueblos, entonces no tiene una demanda externa grande como tienen los hospitales de la ciudad, sino que es una guardia que tiene una demanda externa moderada y una demanda grande del interior del hospital, ¿no? De las personas que viven o que están internadas ahí. Y esto asociado a condiciones de trabajo muy malas, ¿no? Esto de también buscar cada vez tenía que ver con que no había cargos fijos para todos los días, lo cual permite el armado de un grupo. Y bueno, viene siendo un trabajo arduo de esta primera semana, priorizar esta cuestión como una urgencia de la institución. Y hace un ratito que conversé con Giovanna, bueno, esto con Damián lo charlamos ayer en reunión en la institución, le contaba al grupo del consejo que, bueno, también los compañeros de Italia se disponían a ayudarnos a pensar algunas cuestiones de este primer momento. Estuvimos charlando un ratito antes de este encuentro y bueno, le decía esto, ¿no? La expectativa de que al haber conseguido una serie de contratos para mejorar las condiciones de trabajo y tener un grupo fijo, la expectativa que teníamos ahí de poder armar, ¿no? Un servicio de guardia donde pensemos los distintos problemas de la institución. Lo traigo porque, bueno, el Miri López también venía ubicando como una necesidad el poder armar la guardia de salud mental de otro modo y con una iniciativa en ese sentido, y por ahí era un punto por el que podíamos arrancar en relación a dificultades o apuestas o, ¿no? A cuáles son las responsabilidades de ese sector en estos hospitales. Marianna, una domanda. Il fatto che tu ti sei interessata subito per costruire dei punti di riferimento, di guardia definiti ogni giorno, per tutti i giorni alla settimana, mi fa pensare che hai dato un messaggio chiaro di impegno contro l'abbandono
istituzionale, cioè il fatto che non ci fosse un servizio di guardia definito, chiaro, 7 giorni su 7, mi sembra che significhi che alla fine si lasciano soli e abbandonati, anche nella nostra cavezza, sia i malati, che sono all'interno, 150 persone, sia gli operatori che fanno la notte o che lavorano durante il giorno, ma in particolare i problemi sono nella notte. Se ricordo la mia esperienza in ospedale psichiatrico, mi pare che il fatto che tu hai affrontato subito questo problema è un messaggio importante contro l'abbandono, e l'abbandono significa anche un messaggio agli operatori: fate quello che volete, non ci interessa quello che fate, perché bisogna solo andare avanti, non ci interessa né di voi né dei malati. Quindi mi sembra un segnale molto importante che tu abbia affrontato nei primi giorni il tema della guardia, in particolare perché è un'attenzione a chi sta dentro, perché tu hai detto che poche sono le persone che vengono da fuori, a differenza della città, ma invece c'è una domanda interna molto importante. Quindi mi sembra che tu hai iniziato dando un messaggio di cambiamento contro l'abbandono delle istituzioni totali, degli ospedali monovalenti. Non so se siete d'accordo. ¿Comprenden todos? ¿Necesitan traducción? Vayan preguntando también ahí. ¿Se comprendió? Damián hablaba pero con el micrófono apagado. ¿Io? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo decía sí, la miré a Luciana dentro de mi cuadrito para ver si podría hacer una traducción. Yo creo que comprendí, pero a lo mejor un resumen. Bien, no sé, Pancho, por ahí, si vos querés traducir, yo tiro la pelota, porque vos traducís mucho mejor. Yo entendí, ¿sí? Lo que decía Giovanna a grandes rasgos es esto de que Mariana toma lo de la guardia para empezar un cambio, un gran cambio, ¿sí? Es como una gran apuesta a no dejar... Dice Giovanna que en su experiencia, la noche en los manicomios es como, bueno, lo más, donde pasan cosas y se deja el abandono a los sujetos, a las personas. Bueno, hagan lo que quieran, total acá, esto lo digo yo, ¿no? También por mi experiencia, como que a la noche no hay mucha mirada puesta ahí. Y empezar por la guardia, bueno, es poner sobre la mesa a plantear el cambio. A grandes rasgos no es una traducción exacta, ¿no? Sí, y muy bien, o sea, como que también hay una dimensión en que la guardia es una manera para, esa idea es una apuesta importante, el intento de garantizar que haya un equipo que es permanente, y porque eso no significa solamente responder a un abandono, decía Giovanna, de los internados, sino también de la gente que está trabajando durante las noches, que se sienta acompañada y que haya una respuesta con una presencia permanente que permite que justamente eso señale un intento de empezar un proceso largo, pero empezarlo de una manera clara. Solamente para integrar lo que decía Luciana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería ahí traer a colación de lo que se venía planteando en función del servicio de guardia y los roles,
que ocupan los médicos que se quedan de guardia en el hospital, es algo ahí que circula en el hospital, esta mención al médico de guardia luego de las 2 o 3 de la tarde como el director del hospital, con lo cual me parece que no es menor la importancia de poder regular, poder reconstruir algo de este servicio, ¿no? Porque ahí, pensando en lo que va circulando, en las palabras de los trabajadores, se les devuelve de este modo, históricamente, al médico de guardia. Después de tal hora, tenés que pensar que sos el director del hospital. Es muy fuerte. Una responsabilità enorme. Sì, ma è giusto avere questa grande responsabilità, perché parliamo di uomini e di donne che sono in una situazione di difficoltà, che sono malati, ma anche chi lavora, anche perché anche chi lavora nel momento in cui chiama il medico di guardia è perché è in una situazione di difficoltà. E quindi è vero che lui è come il direttore in quel momento, e però c'è bisogno di qualcuno che quando gli operatori hanno bisogno o i malati hanno bisogno, dia una mano, ci sia, appoggi il lavoro delle persone o la difficoltà delle persone. Sei d'accordo? Sí, pero no sé, Magalí, por mi experiencia de trabajar en algunos hospitales monovalentes, no solamente, Giovanna estaba diciendo que está bien que se dé esa responsabilidad, digamos, porque bueno, que haya un responsable que dé una mano a los trabajadores después de cierto horario cuando no está el director. Pero esto es una apreciación mía, la que voy a hacer ahora, intervengo, diciendo no solamente se llama para las cuestiones con los pacientes, sino que la responsabilidad sobre la institución en sí, desde cosas como anécdotas bizarras, podría decir que ha pasado en hospitales donde estoy yo, de no hay agua, se cortó el agua, que es sumamente importante, ¿sí? Pero está el médico de guardia que tiene que encargarse de eso, de llamar al plomero para que busque el agua. Y el médico de guardia, lo que pasa acá en nuestra zona es que va un día a la semana y no tiene ni idea de lo que pasa el resto de los días. Entonces también es muy dificultoso para los que van todos los días tratar ciertas cuestiones con una persona que es un médico que va un día a la semana. Suelen estar muy fragmentados los médicos de la guardia en relación al trabajo che si hace nell'istituzione. Scusa Luciana, io non conosco la situazione, ma perché il medico di guardia non è un medico che lavora in quell'ospedale? Generalmente trabajan un solo día en el hospital. Entonces el que va el domingo no tiene ni idea de lo que pasa de lunes a sábado. Y si e gli altri giorni dove lavora? No trabaja en algunos o en otros lugares. No sé, Mariana, si en Rosario pasa así, pero acá en Santa Fe pasa así. In Italia non è così. No, por eso traigo esto, Giovanna, porque conozco cómo funciona en Trieste, que el servicio es completamente distinto. Sì, donde ma, hay gente che trabaja. Ma anche negli ospedali, in generale, anche fuori Trieste, negli ospedali psichiatrici, facevano la guardia, perché ora non esiste più l'ospedale psichiatrico, gli stessi medici che lavoravano nell'ospedale, non erano medici che venivano da fuori, quindi erano persone che conoscevano la realtà dell'ospedale, quindi è diverso claro. da voi. Sí, sí. Mi intervención iba en línea de lo que planteabas vos, Luciana, justamente que, de hecho, Giovanna hablaba del abandono, en algunas instancias, digo, pensar las condiciones laborales de los compañeros que están ocupando el servicio de guardia y entender que tienen esta responsabilidad tan grande después, digo, en determinados momentos en donde el hospital queda más vacío,
preguntamos también por las condiciones de acompañamiento a esos compañeros. Por eso me parece tan importante la apuesta a reconstruir ese servicio y acompañar a esto que traía Mariana, porque bueno, también se generan situaciones de abandono, yo creo, en algunas instancias a los trabajadores de ese espacio. Esto es una lectura bien personal. Mariana, yo no entendí si va a ser interdisciplinaria la guardia del hospital que estás conduciendo vos ahora, o solamente... Ojalá lo logremos a la brevedad. Por ahora es el paso previo, ¿no? Digo, en esto que decía, no teníamos ni armado el servicio con un médico por día y que uno al menos pueda saber que son estas 7 personas quienes constituyen el servicio, ¿no? El primer paso sería tener 7 personas fijas y empezar a instalar reuniones, ¿no? Digo, el viernes próximo tenemos la primera reunión con todas las personas para empezar a trabajar primero, escucharlas, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen de cómo están trabajando, de cómo venían, de qué necesidades tienen? Construir un diagnóstico compartido y empezar a armar ese servicio, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es la demanda que reciben? ¿En qué áreas necesitan más formación? ¿Cómo articular la guardia con los otros sectores del hospital? ¿No? Porque sucede un poco esto que ustedes relataban, ¿no? Como es alguien que va 2 días, 12 horas, o un día, 24 horas, a veces es gente que queda por fuera de los procesos institucionales, ¿no? Entonces, por un lado, les damos la responsabilidad de estar muy solos con el supervisor de enfermería, pero en cierta soledad, haciéndose cargo de todo, y a veces no les brindamos la información o el espacio de participación para ser parte de los procesos de la dinámica institucional, ¿no? Entonces, en principio, serían médicos, preferentemente psiquiatras. No todos tienen el título, hay psiquiatras en formación que venían haciendo esta tarea, y bueno, vamos a respetar esa antigüedad, ese trabajo realizado para esta convocatoria al armado del servicio, y a futuro, claro que sí, es una gran expectativa poder ir fortaleciendo ese servicio y que al menos en algunos días, en algunas franjas horarias, pueda empezar a ser más interdisciplinario. Por lo pronto, el servicio de guardia se conforma en la colonia con los médicos y con los supervisores de enfermería, ¿no? Ellos están también, hay supervisores de enfermería durante los 7 días de la semana, las 24 horas, aparte de los enfermeros que están en turno en cada sala, ¿no? Con lo cual ahí hay un equipo también a constituir como equipo en el momento de la guardia, ¿no? De enfermeros y enfermeras y médicos y médicas. Pero sí, la idea es poder ir incorporando otras disciplinas. Iremos viendo también cuáles son las urgencias. Io volevo in realtà introdurre appunto un ragionamento su cui vi chiedo di esprimere le vostre opinioni. Nel mio lavoro, sia di smontaggio del manicomio, sia di demanicomializzazione, e anche nel lavoro nei servizi territoriali, una cosa che ho imparato, che è fondamentale, è tenere insieme sempre i bisogni dei malati, ma anche i bisogni degli operatori. E all'interno di un ragionamento e di una pratica che, se le condizioni dei pazienti, dei malati migliorano,
migliorano anche le condizioni di lavoro degli operatori. Io credo che creare delle condizioni pratiche perché questo avvenga è una condizione essenziale per smontare il manicomio, ma anche per lavorare bene nel territorio. Faccio un esempio estremo. Nell'ospedale in particolare, nell'ospedale psichiatrico, c'è un grande dislivello di potere fra il malato e il corpo curante e gli operatori. Il malato ha pochissimo potere, gli operatori ne hanno molto di più, e in particolare i medici. Fino al punto che nei confronti del malato di mente, del paziente, della persona ricoverata, a volte vengono attuate pratiche lesive dei diritti umani, che ledono i diritti del... Devi tradurre? Marianna, non ho capito. No, yo sí comprendo, preguntaba que si alguien no comprende, vayan avisando. Ahí alguien no comprende. Si pueden, Pancho o Luciana, hacer un resumencito de lo que dijo Giovanna. Que en el espacio del hospital psiquiátrico hay un gran desnivel entre el poder de los pacientes y el nivel de poder de los trabajadores, las trabajadoras y en particular de los médicos. Y que ese desnivel permite que haya en algunas situaciones unas prácticas lesivas de los derechos personales de las personas. Dei diritti umani, sì. De los derechos humanos. Vi faccio un esempio. Quando una persona, un malato, un ricoverato, viene legato, contenuto, certamente vengono violati i diritti umani di quel malato. Hago un ejemplo. Cuando, por ejemplo, alguien es atado, es contenido, hay una actuación que viola los derechos humanos de aquella persona. Ma contemporaneamente il legare una persona toglie anche dignità, professionalità, umanità a chi lega. Pero a la vez en el atar a una persona se le está quitando dignidad, profesionalidad y humanidad a la persona que tiene que atar, que está atando. Quando io ho lavorato nei luoghi e si è determinato e gli operatori non hanno più legato, ho toccato con mano, e abbiamo discusso molto con gli operatori di questo, che se da una parte non erano più violati i diritti fondamentali, i diritti umani dei malati, anche stavano molto meglio gli operatori a non legare. Yo he tocado con mano, he visto con mis propios ojos y he discutido mucho con los trabajadores y las trabajadoras que cuando hemos logrado construir servicios en que no se ataba, no solo por una parte ha sido posible darle dignidad, devolver dignidad a las personas que antes habían sido atadas, sino que también para las trabajadoras y los trabajadores eso ha significado un gran cambio en la dignità del suo proprio trabajo. Ecco, e questo è l'esempio più estremo, ma è sempre così. Quando le persone di cui ci occupiamo stanno meglio,
noi operatori stiamo meglio, acquistiamo di più in dignità, capacità professionale, competenza professionale, umanità. Quindi siamo anche più felici. Es un ejemplo extremo el de la contención, pero eso siempre es cierto. Cuando la persona con que estamos puede estar mejor en la relación con nosotras, nosotras también logramos mayor dignidad, mayor capacidad profesional, mayor humanidad y estamos más felices. Mi dispiace Pancio che fai il traduttore, ma Paolo c'ha il Covid e forse No. stiamo approfittando di te che invece sei qua per darci una mano. No, pero está muy bien y sé que algunas veces como yo hablo con Giovanna todo el tiempo, seguramente pillo algunos elementos que Luciana desde lo lejos le cuesta más y estoy más acostumbrado a introducir y sé que es complicado improvisarse traductores. Sí, tendría que volver a Trieste para tener más aceitado el italiano. Sí, va bene. Bueno, de esto que dice Giovanna, yo me autorizo a seguir hablando en la conversación, a mí me gusta hablar. Coincido totalmente. Yo hace 8 años que trabajo en distintos hospitales generales y el año pasado específicamente, excepcionalmente tuvimos que hacer una contención mecánica de una paciente y el equipo de guardia sobre todo se angustió muchísimo. Es algo que nosotros, hablo de un hospital general, no de un monovalente. Quizá en los monovalentes estas prácticas se hacen con más frecuencia, no lo sé actualmente, pero en los hospitales generales no se suele hacer. Y coincido en esto, que hacer una práctica de estas que no es habitual en un hospital general angustia mucho a los equipos, no solo a enfermería, sino a los médicos, a los acompañantes terapéuticos, digamos, algo que no, que quita derechos, por supuesto, y genera malestar. Entonces, bueno, está bueno seguir avanzando, digamos, en qué otros modos hay que no sean los extremos como la contención mecánica. Digo, porque pensaba esto, la contención mecánica es algo visible, que se ve, pero también está lo que acá en Argentina nosotros decimos, o muchos dicen el chaleco químico. Y esa práctica tampoco está buena, ¿sí? Dejar, como decimos acá, dopado a los pacientes, sedados, horas, días, que no puedan hablar, que no puedan higienizarse, que no puedan levantarse de la cama. Esas prácticas que son extremas y lo que es sobremedicar, digamos, es una práctica que hay que estar muy atentos para que no se haga habitual en algunos equipos. Me quedo pensando ahí, perdón que tome la palabra de nuevo, pero que estamos teniendo coraje, ¿no? Porque me parece que el principal problema que tienen estas prácticas extremas, como decía Luciana, es que causan tantas cosas a los usuarios y a los trabajadores que el peor problema, creo, es que no se habla de eso, ¿no? Digo, porque no se soporta, porque no se puede, porque es difícil. Pero nada, me quedaba pensando en esto, ¿no? De la importancia de ponerle palabra, ¿no? Y de poder tener un diagnóstico real de qué prácticas manicomiales existen, aun cuando querríamos que no existieran, ¿no? Pero me parece que el primer movimiento, para el cual se requiere de bastante coraje, y que acá en el grupo lo está viendo a partir de la intervención de Giovanna, ¿no? Y esto que vos decías, Luciana, ¿no? Tuve que hacerlo, me encontré en una situación haciéndolo. Digo, de poder ponerle palabras a esto, ¿no? Porque me parece que es el primer paso
que tenemos que dar para poder transformarlo, ¿no? Si de esto no podemos hablar, estamos muy, muy lejos de ir haciendo que cada vez sea más excepcional y que lleguemos al punto de poder decir que esto no sucede, ¿no? Pero reconocer que existe y hablar de la complejidad en la que nos mete y del sufrimiento que implica para los usuarios y para los trabajadores las prácticas manicomiales, creo que es indispensable, ¿no? Y que es difícil. ¿Qué tal? Buen día. Sí, perdón, justo me entró una llamada en el último minuto, pero creo que no perdí la esencia de lo que se venía discutiendo y creo que yo quisiera conectarlo con algo de lo que habíamos hablado la vez pasada, cuando hacíamos esa distinción entre lo agudo y lo crónico, ¿sí? Y surgía que además del tiempo, como un factor a tener en cuenta, también la cronicidad puede estar significada por la ausencia de un objetivo terapéutico, y que eso es lo manicomial, ¿no? Yo creo que en tanto una práctica está desvinculada de un objetivo terapéutico proyectado y pensado para el usuario, la usuaria, y desvinculado de un proyecto de cuidado, ahí es cuando se vuelve manicomial, ¿no? O cronificante, ¿no? También retomando lo que se había discutido al principio respecto de la guardia, si bien las guardias de las distintas instituciones tienen formas diferentes, acá entre nosotros está el jefe de la guardia en nuestro hospital, pero yo creo que también hay un sentido importante, que es el de ser la puerta de ingreso, la puerta de entrada al hospital. Y entonces allí poder pensar desde ese momento en qué consiste un proyecto terapéutico, a qué se le da ingreso a un proyecto de cuidado, es muy importante. Nosotros venimos, desde que yo trabajo en el hospital, siento que desde hace 15 años que venimos discutiendo los criterios de internación. Y esto lo veníamos hablando también con algunos compañeros del equipo en este último tiempo. Cuándo se indica una internación y en todo caso si seguimos pensando que la internación es un recurso en sí mismo, o si en realidad no es más que una posibilidad de disponer de otras cosas que serán el tratamiento, ¿no? A mí me resuena también con algo de lo que a mí me resultó más valioso de lo que hablamos la vez pasada, esto de pensar la territorialización desde la internación, ¿no? De cómo pensar que la internación es un territorio en donde se disponen recursos que serán esos los terapéuticos y no la sola disposición de una persona en el territorio de la internación. Y cómo conectarlos al territorio intramuros con el ámbito comunitario. Yo ahí quería agregar algo en relación a lo que decía Rodrigo. Yo creo que si bien es cierto que la guardia en gran parte es la puerta de ingreso al hospital, también corre el riesgo la guardia en ser un dispositivo de exclusión y desasistencia. Por eso me parece tan importante que la guardia, en primer lugar, pueda estar conformada por equipos interdisciplinarios, porque yo creo que en la medida en que no vayamos digamos, articulando, generando dispositivos sustitutivos que vayan, digamos, ofreciendo alternativas a los usuarios de salud mental, digamos, en términos habitacionales, en términos laborales, en términos de cuidado, la demanda al hospital sigue siendo muchas veces en esos términos. Entonces, decir, bueno, si el criterio de internación tiene que ver con el riesgo para sí o para otro, ¿qué pasa si llega una guardia en pleno invierno, una persona en situación de calle? Bueno, el no criterio de internación supone volverlo a expulsar a la calle. No digo que esa persona en situación de calle tiene que estar adentro del hospital, pero me parece que, o al menos yo muchas veces también, al menos advierto como pregunta que no lo tengo resuelta,
pero muchas veces en nombre de la ley de salud mental y de que el criterio de internación tiene que ser, digamos, bien puntual y justamente cerrar el grifo de ingreso al manicomio, muchas veces se terminan dejando personas en total desasistencia y en total cuidado, ya sea en situación de calle o en situación, digamos, de un sufrimiento extremo, en la medida en que no está mediando otra alternativa en términos de dispositivo, de equipo que lo tome. Me parece que también es importante, porque si no, la desmanicomialización muchas veces corre el riesgo de ser sinónimo, digamos, de desasistencia y de, o sea, que no digo que esto le corresponda al equipo de la guardia, pero me parece que por eso, o sea, en términos de pensarlo como política de salud, bueno, esta primera pregunta que nos venimos haciendo en diferentes espacios, bueno, ¿qué es necesario abrir para cerrar el manicomio? Y si eso no sucede, no termina de suceder, me parece que es complicado. No sé si queda claro, son preguntas que me vengo haciendo. Sí, yo también creo que también tenemos que romper con la ilusión de que asistir es dar ingreso y que con eso ya basta. Es decir, bueno, damos ingreso y ya estamos asistiendo. Yo creo que no se puede dar ingreso y seguir desasistiendo si uno no pone en marcha prácticas de cuidado. Primero hay que pensar en qué consisten, digamos. Sí, pensando en esto que vienen diciendo y que Giovanna decía, bueno, que la verdad que yo no lo había pensado hasta que surge en esta reunión, cómo puede ser que no haya, además del jefe de la guardia, que un poco coordina quién falta, quién no, un profesional que esté todos los días en la guardia, digamos, un psicólogo que esté de lunes a viernes en la guardia, digo psicólogo, trabajador social o psiquiatra, que pueda estar viendo todo esto, porque si no es muy fragmentado, digamos. ¿Cómo pensamos una política o a qué instituciones faltan si no hay un referente que pueda estar, digo, de lunes a viernes o de lunes, porque imposible que alguien esté de lunes a lunes, ¿no? Pero en el grueso de la semana pensando, bueno, no el número fino de ingresaron 3 psicóticos, 2 neuróticos, 3 crisis de angustia, sino ver todo esto que queda por fuera, que muchas veces, Flor, lo que vos decís es, ni siquiera se registra. Alguien que no tiene, bueno, ahora acá en Argentina está empezando el frío, ¿sí? Y ya sabemos lo que se viene. ¿Qué se va a hacer con toda esa gente que muchas veces termina en la puerta de los hospitales? Y no solamente el monovalente. Yo creo también que hay una dimensión que Mariana subrayaba y que es fundamental justo porque la gente no puede trabajar de lunes a lunes, que es un trabajo de equipo, ¿no? Yo creo que los espacios de conversación sobre las situaciones más complejas, la posibilidad de mantener un trabajo que se entrelaza, que piensa eso que decía Rodrigo, que con el ingreso no se termina de tomar responsabilidad sobre el cuidado de la persona, cuáles son los mecanismos de articulación entre los trabajos individuales, porque es evidente que luego cada persona puede aportar sus propias competencias, pero también sus propias sensibilidades a pensar de manera conjunta una situación compleja y que ahí seguramente la posibilidad de empezar a tener, me refiero al caso de la guardia de la colonia, porque de ahí empezamos en la conversación, pero la idea de tener personas que son fijas en la semana, quizá es un elemento que permite que luego se construya una dimensión de equipo alrededor de eso, y eso me parece un reto importante, ¿no? Io non so se ho capito bene le cose dette da Flora. Ecco, su come si fa, cioè se Pancio aiutami
a capire se ho capito bene. Cioè Flora mi pare che dicesse che va bene, che bisogna chiudere gli ospedali, e però come si fa, quali sono i meccanismi sostitutivi? È questo? Per chiudere... Scusami Giovanna, perdonami Giovanna che sta Pavel con mi sta scrivendo e devo rispondere, quindi non... No, io ho capito aiuto, male. ma lei dice che si deve chiudere il manicomio, il psichiatrico, ma che si fa con le persone che non hanno neanche il minimo diritto umano per mangiare, per il freddo? Ho capito bene, infatti volevo... Sì, bene, appunto, mi pareva molto importante quello che dice, che ha detto Flora, si chiama Flora, come si fa a chiuderlo? Si chiama Florenzia. Ah, Florenzia, scusa. Florenzia, come si fa a chiudere un ospedale senza abbandonare le persone senza casa, senza cibo, senza reddito, senza lavoro, senza niente? Ecco, io credo che il problema sia organizzare quella che noi chiamiamo un'istituzione inventata, che risponda lei insieme alla comunità in cui è inserita questa istituzione ai bisogni delle persone, perché altrimenti noi rischiamo, per pietà, di internare, e l'internamento toglie diritti alle persone. Invece questi diritti vanno costruiti per le persone, vanno costruiti nel territorio, nelle comunità. E noi operatori delle istituzioni inventate, che per me sono i centri di salute mentale o i CAPS del Brasile, devono, a partire dal fatto che stanno nel territorio, costruire per le persone che non hanno casa il diritto alla casa, per chi non ha lavoro il diritto al lavoro, per chi non ha da mangiare rispondere al suo bisogno di mangiare e così via. Quindi costruire nella comunità e con le istituzioni della comunità i diritti delle persone. Florenzia, io non so se sei d'accordo. Ecco, io credo che non sí, ayúdame a entender. Sí, no, a ver si entiendo. Lo que dice Giovanna es de crear como inventar una institución que responde a la comunidad, digamos, porque estos son problemas como que exceden al manicomio, y el internar siempre quita derechos, y los derechos se hacen en comunidad. Entonces tiene que haber algo en la comunidad que pueda garantizar, que pueda reconstruir esos derechos, como una institución que vele por los derechos de las personas, y eso son los centros territoriales de Italia o los CAPS de Brasil, digamos. Nosotros acá en Argentina no tenemos eso, digamos, como que habría que inventar algo intermedio. Ecco, però mi pare che la direzione provinciale nel suo piano che sta costruendo di salute mentale sta ragionando su questo. Sí, no están creados oficialmente, pero se está pensando en el proyecto de la Dirección de Salud Mental, está
está la idea y el proyecto de poder abrir centros territoriales. Sì. Che poi significa, se una persona non ha casa, non ha reddito, ha fame, questo non può essere coperto, o ha freddo, questo non può trovare risposta nel manicomio o essere coperto, cioè il manicomio risponde a queste domande, ma poi queste contraddizioni devono essere riportate al sociale, perché le persone devono avere, un cittadino deve avere il diritto alla casa. Ecco, quando noi abbiamo lavorato a Trieste, mi piacerebbe che intervenisse su questo anche Fernanda, che mi pare che è con noi. Quando noi abbiamo chiuso il manicomio a Trieste, abbiamo costruito i centri di salute mentale in modo tale che quel diritto d'asilo a cui rispondeva il manicomio fosse un diritto che continuava ad essere dato alle persone con disturbo mentale. Quindi costruire centri di salute mentale aperti sulle 24 ore, aperti anche di notte, serviva a rispondere a quei bisogni di cui Florenzia parla, per poi restituirli alla comunità, al sociale, che deve essere lui a rispondere a questi bisogni. No sé si... ¿Se entiende, Flor? Bueno, esto de los centros territoriales, lo que Pancho también, yo no sé si es exacto, va a ser exacto, pero cuando los abrieron, la idea era que funcionen las 24 horas para que estos centros territoriales puedan ser referencia de la comunidad y específicamente de los usuarios de salud mental, para que la única referencia no sea el manicomio, digamos, el psiquiátrico, lo que es la contradicción esta de la que venís hablando vos y venimos hablando, se generó en los centros territoriales, y los centros territoriales como que convocaban a las instituciones sociales, digamos, porque ya no estaba el manicomio como institución que garantizaba ciertas cosas. Entonces, bueno, entiendo que ahí había fue un trabajo de, por supuesto, muchos años, de poder trabajar con otras instituciones, pero armando estos centros territoriales de referencia. Y también una cosa que decía antes Giovanna, que vale la pena quizá traducir entre comillas, es devolver las contradicciones que la sociedad de alguna manera cierra dentro del manicomio, que es el frío, que es el hambre. Que evidentemente el hospital psiquiátrico también está respondiendo a esas necesidades, pero no puede ser una institución total la que responde a estas necesidades. Son derechos del ciudadano, de la ciudadana, y es a partir del diagrama de los derechos que hay que responder a esas cuestiones. Yo creo que una de las cosas que me parece interesante de lo que voy conociendo aquí es que entonces los operadores, como se dice aquí, las trabajadoras y los trabajadores de la salud mental, acompañan a la persona frágil en la reconstrucción de esos lazos con la comunidad, que sean lazos de derecho y no lazos de piedad, porque no puede ser el trabajador o la trabajadora de la salud mental que se encargue de responder a estas necesidades o a estos, mejor dicho, a estos derechos, pero sí que puede ser un aliado importante de la persona para que una sociedad, que es la sociedad que la ha excluido, tenga que asumir su propia contradicción, que no es la contradicción del malestar, de la locura, es la contradicción de una sociedad injusta. Entonces, evidentemente no puede ser el sistema de salud mental el que responde a la complejidad de esos derechos, pero sí que puede ser
un aliado fundamental para construir condiciones materiales de la vida y implicar a otros sujetos en esa respuesta, ¿no? Porque lo hablábamos, yo creo, ya tengo un lío increíble, pero creo que era en la conversación con vosotras. La cuestión es que la persona muchas veces no tiene acceso al mismo contrato social. Ese contrato social hay que reconstruirlo, ese contrato social hay que sostenerlo, y entonces la alianza es una alianza fundamental para desbloquear el resto de las instituciones. No es lo que ha dado en Trieste, yo creo que no es una crítica del manicomio, es una crítica de la sociedad. Y yo creo que, volviendo a lo que decía Rodrigo antes sobre lo que es un objetivo terapéutico, ese objetivo terapéutico está enlazado fundamentalmente fundativamente con el modo en que funciona una sociedad. Y evidentemente no es una contradicción que se resuelve a través de la transformación de la colonia de oliveros o del monovalente o de lo que hablábamos la última vez de cómo repensar Elmira y López o así. Pero esos ejercicios son ejercicios que devuelven esa contradicción a la sociedad con un poder que es el poder de los técnicos, que es el poder de los médicos, que es otro poder socialmente y no solamente en términos médicos de la persona que acaba ingresando en un servicio de salud mental territorial o no territorial que sea. Io ho un po' ascoltato perché non essendo stata presente le volte precedenti avevo bisogno un po' di farmi un'idea e quindi diciamo rispetto a quello che ho sentito approfitto per sottolineare alcuni aspetti. Allora, prima lo diceva Giovanna, rispetto al cambiamento che non è solo per i pazienti, per gli utenti, ma è anche per gli operatori. Nel senso che questo passaggio, almeno nella mia esperienza, è stato un elemento fondamentale, perché sicuramente lo avete detto in diversi momenti, il vero problema è che il manicomio è nella testa degli operatori prima di tutto. E quindi fare un passaggio culturale per passare e aiutare gli operatori che hanno loro stessi fatto molti anni di manicomio, seppur come operatori, non è un passaggio facile. Quindi credo... Luciana, Scusa. forse puoi tradurre un Sì. po'? Sí. Michela lo que dice, bueno, va a puntuar varias cosas de lo que fue captando de las reuniones porque no estuvo en alguna de las otras. En primer punto, coincide con lo que veníamos hablando y Giovanna especificaba esto de que el cambio... los cambios no solamente son pensando en los pacientes, hacia los pacientes, sino que el cambio es para los trabajadores también, porque lo que veníamos hablando, y es como, lo digo yo, esto del eslogan de Trieste, digamos, el manicomio está dentro de la cabeza, entonces hay que hacer ese proceso también es para los trabajadores, para poder hacer todo este cambio en las lógicas manicomiales. Questo a mio avviso è un passaggio molto importante anche perché anche introducendo dei dispositivi a cui si faceva riferimento, se non si riesce a lavorare bene ed a sostenere gli operatori in questo percorso di cambiamento culturale, il rischio può essere anche di riprodurre il manicomio nel territorio, nella comunità. Claro que el riesgo es de reproducir todas las lógicas manicomiales en el territorio, entonces hay que ser como muy cuidadosos en los procesos, ¿sí? de poder sostener los procesos. Giovanna citava prima la contenzione, no? Mi pare di aver capito, Luciana, che tu facevi riferimento anche alla contenzione farmacologica, se non ho capito male il passaggio, che è sempre contenzione. Nel territorio, anche da noi, il problema della contenzione sia fisica che farmacologica lo vediamo per esempio nel trattamento agli anziani,
alle persone anziane che stanno nelle istituzioni che sono simili per alcuni elementi purtroppo e vanno quotidianamente combattute, sono cattive pratiche che però esistono anche al di fuori del manicomio. Claro, una de las prácticas esas es la de la contención no solo física, sino mediante medicamentos, que muchas veces se ve en las personas adultas, digamos, en el territorio. O sea, personas que son asistidas en la comunidad, también pasa eso. Y también, Luciana, Miquela se refería a las instituciones para gente mayor, que son las residencias para ancianos, que en muchas ocasiones son muy similares a lo que son la experiencia manicomial, evidentemente. Sì, esatto. Quindi l'invito un po' che vi facevo è di lavorare molto con gli operatori anche sul come cambia la qualità del loro lavoro nel momento in cui gli utenti, i pazienti diventano persone, perché è dare dignità al lavoro dell'operatore, della salute mentale. Lo ribadiva bene Giovanna, ma è un aspetto fondamentale. Senza un percorso di questo tipo, la logica del teniamo le porte chiuse perché dobbiamo proteggere il paziente è la frase di riferimento que terrà sempre chiuse tutte le porte. Sí. Bueno, esto que sobre todo hay que trabajar con los trabajadores, digamos, para en las prácticas, a ver, no lo puedo traducir textual, pero es esto, da un ejemplo de esto de cerramos las puertas para protegerlos a ellos, y ese es como el eslogan de, bueno, sostengamos el manicomio, y que no, hay que cómo dar dignidad a los usuarios, o sea, cómo pensar, dar dignidad no solamente a las prácticas, sino a los procesos. No sé, Pancho, Sí, no, y a los procesos y a los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, hay que trabajar mucho sobre la dignidad del trabajo territorial como otra dignidad respecto a lo que es la dimensión de custodia que muchas veces el trabajo en la institución cerrada tiene, porque si no, la lógica, el pensamiento sencillo, el pensamiento del tenemos las puertas cerradas para proteger al usuario, al paciente, va a ser una lógica che lo che permette è simplemente mantenere las puertas cerradas. Un'altra cosa, la discussione quotidiana sulle regole stupide dell'istituzione totale, a mio avviso, è un ottimo esercizio, perché l'istituzione è bravissima a inventare regole, come tutte le istituzioni totali, che hanno ovviamente come prima finalità quella di controllare, di non avere problemi, di non creare disturbo, normalizzare in termini negativi in questo caso, di gestire meglio, no? L'organizzazione dell'istituzione. E per quello che ho potuto sperimentare io, l'interrogarsi in equipe sul senso anche di alcune regole che a volte ci servono in un'organizzazione diventa un ottimo elemento per aiutare gli operatori a ragionare su quelle che sono le degenerazioni, insomma, di questo, gli aspetti e le ricadute sulle persone, i limiti che a volte alcune regole stupide, perché sono regole stupide che non hanno un senso per il bene delle persone, producono, e provare a cambiarle insieme a partire da queste riflessioni. Io ho visto che è stato un buon esercizio, anche per arrivare a aprire le porte. Sí, sí, poder discutir sobre hacer como una discusión cotidiana sobre las reglas de la institución, que muchas veces son reglas estúpidas, y agrego yo que vienen de años y nadie se las pregunta. Entonces poner en equipo a discutir todo eso que se hace mecánicamente todos los días para ver si sirve o no, o qué hay que cambiar, digamos.
sí, sobre todo interrogarse como equipo, digamos, sobre esto que se hace todos los días, que se viene haciendo desde siempre, desde años, bueno, para poder ir cambiando algunas cosas. Decía que si bien hay reglas que todas las instituciones tienen que tener reglas, pero bueno, que algunas no tienen ningún tipo de sentido, digamos, que no sirven para nadie. Eso. Yo tengo que dejar, os pido perdón, pero tengo otra reunión de aquí a 10 minutos y necesito vaciar un momento la cabeza. Bueno. Ciao, Ciao, Pancho. Ciao. Luego. Bueno. Voglio parlare alcune cose della nostra esperienza. E sì, come Giovanna ha detto, abbiamo cercato di creare tantissime nuove istituzioni, no? O istituzioni inventate. Da noi CAPES, le residenze, poi come ho già parlato il programma di ritorno a casa, che è un sussidio economico, poi progetti di inserimento lavorativo, progetti culturali, che mi sembra molto importante questa discussione, ma non sono sicura perché non conosco la vostra realtà, ma ogni tanto in queste discussioni ho una impressione, se sono sbagliata in parlare, che è un Aspetta. Siccome Pancio ci ha lasciato, tocca a Luciana tradurre da sola. Sì, bene. Forse se parliamo con frasi brevi è più semplice per lei. No, Fernanda va a hablar ahora de la experiencia que ellos tuvieron en Italia, en Brasil, perdón, donde, como ya comentó la última vez, han abierto estas instituciones inventadas, que eran las que decía Giovanna, que fueron los CAPS, el retorno a casa, los proyectos culturales y laborales. Así que, bueno, eso ya de algo de eso ya hablamos la otra vez. Qua c'è una caratteristica molto importante del dialogo fra esperienze locali e costruzione della politica nazionale di salute mentale. Uh-huh. Bueno, que fue muy importante el diálogo entre lo local, como los gobiernos locales y la política nacional. Eso fue como fundamental. Ma adesso mi piacerebbe parlare di una cosa che ho una impressione, scusate se sono sbagliata perché non conosco la vostra realtà. Sí, y que ahora va a hablar de algo que ya como que pide disculpa porque no conoce nuestra realidad, pero tiene como una impresión de lo que fue escuchando. Una impressione che è un momento molto difficile para quando non avete ancora le nuove istituzioni, diciamo così. Sí, como que la impresión de que todavía no están las instituciones nuevas. Che è un momento difficile. In questo momento difficile può rischiare a creare una paralisia, si dice così, un momento di paralisia, perché... Paralisi. Di paralisi, perché tu pensa, ma cosa posso fare? No, quello che posso fare è solo quando le nuove istituzioni saranno create. Allora è un momento difficile questo, che può creare una paralisi anche delle nostre energie. Sí,
Sí, como que estamos, tiene la impresión de que estamos en un momento como de inhibición, donde no se puede hacer nada porque todavía no están creadas esas instituciones, entonces como que estamos en ese momento, tiene como la impresión de que estamos en ese momento, de que no se puede hacer mucho porque no hay nada creado, digamos, todavía. La prima domanda per continuare o no a parlare sono sbagliata? O è questo il momento? No, pregunta si está equivocada en esto, y respondan si está equivocada o no, si tiene esa impresión para poder seguir con la idea. Yo ahí a mí me parece que no es que la sensación es que no se puede hacer nada, sino que la pregunta es, ¿qué hacer en este mientras tanto? Justamente para no caer en la paralización de que nada se puede hacer hasta que las nuevas instituciones estén, cómo pensar este mientras tanto, bueno, con la complejidad de situaciones, digamos, que se nos demandan, con estos cruces entre las cuestiones vinculadas a la desafiliación, la pobreza, la salud mental, el consumo. Me parece, bueno, que esa es la pregunta, cómo, digamos, justamente el no caer en el no hacer nada, pero qué posible es en este mientras tanto, que sabemos que son cuestiones que son lentas, que no van a suceder el mes que viene. Pero bueno, me parece que la apuesta está ahí. Mi sembra di aver capito, mi scusi se forse un problema della traduzione, non ho detto che era un momento che non si può fare niente, ma che tutto quello che si immagina di fare è fuori nelle nuove istituzioni, no? Claro, a ver, por ahí sí, yo no sé si estoy captando bien lo que dice Fernanda, sino es que no se puede hacer nada, sino que lo que se piensa che se va a hacer, Fernanda, puoi ripetere? Ma tu dici che non si può fare nella istituzione nuova? No, io parlavo di un momento difficile, di tutto quello che immaginiamo di fare nelle nuove istituzioni. Sì, sì, sì. E in questo, diciamo, frattempo che le nuove istituzioni non si creano, è un momento molto, non sono ancora create, è un momento molto difficile. Sì, sì, sì. Allora, forse si può ragionare dopo leggiamo, forse si può ragionare come fare questo passaggio dall'ospedale alle nuove istituzioni. Sí, sí, hay que pensar cómo hacer el pasaje entre el hospital psiquiátrico y estas nuevas instituciones. Di quello che abbiamo imparato con i nostri maestri e maestre a Trieste, ad esempio nella nostra esperienza a Santos, di trasformazione dell'ospedale, ma anche abbiamo imparato alcune strategie che da noi sono diventate strategie fondamentali. Sí, que en el proceso de transformación de Brasil han aprendido y han estado acompañados por todos los maestros y las maestras de Trieste, pero también han tenido como algunas estrategias propias, digamos. E forse sarebbe una cosa interessante, di quello che ho capito all'inizio, Mariana ha detto che ci sarà una riunione con l'equipe questa settimana. Per voi, quali sono in questo momento le strategie fondamentali? Claro, claro. Por ejemplo, volviendo al inicio, cuando Mariana comentaba lo de que va a haber una reunión con la gente que está en la guardia actualmente, bueno, ¿cuáles son ya las estrategias que ellos vienen teniendo? Posso parlare un po' di alcune strategie che per noi
sono stati molto importanti, imparata nel dialogo con l'esperienza di Trieste. Sì. Prima quello che ho parlato l'ultima volta della territorializzazione dei reparti. Dopo l'assemblea, con l'assemblea dei reparti, perché l'assemblea continuerà ad essere una strategia molto importante anche nei servizi territoriali. Sí, Fernanda. Ahora va a comentar algunas estrategias que se dieron ellos en la experiencia de Santos, sobre todo, que es una de la que nombró la charla anterior, que es la territorialización de la territorialización por servicio, digamos, por prácticas, ¿sí? Que es fundamental eso. Y después poder continuar con asambleas, donde se siga trabajando sobre las prácticas. L'assemblea dei reparti, l'assemblea con gli utenti, poi le riunioni con i familiari, sono esempi, diciamo, di strategie, di pratiche che possono cominciare nella trasformazione, nello smontaggio degli ospedali e che possano contribuire con la costruzione di una nuova pratica anche quando non abbiamo ancora le nuove istituzioni nel territorio. Sì. Ma anche, solo per completare, scusi, per fare queste discussioni insieme con gli utenti, insieme con i familiari e anche l'altra strategia importante delle riunioni di equipe. Sí. Volviendo a esto, de las estrategias que se han dado en Brasil y en Santos es, como decía, la territorialización de las prácticas, las asambleas con los usuarios y las reuniones con familiares. Y todo eso en un principio, cuando todavía no estaban estas nuevas instituciones creadas. Entonces eso permitió un diálogo para ir pensando cómo ir construyendo eso que iba a venir, digamos. Perché è molto importante queste cose che noi sappiamo del ruolo sociale dell'istituzione asilare, manicomio, adesso qua abbiamo ancora tanti manicomi, ma adesso qua la discussione è molto forte sulle comunità terapeutiche religiose. Questa discussione che noi sappiamo del ruolo che queste istituzioni hanno, in questa assenza di diritti che Giovanna parlava, in un processo di discussione con gli utenti, con i familiari, anche loro cominciano a parlare di questa cosa. Voglio dire, c'è una possibilità di una presa di coscienza più collettiva su questo tema. Sí, lo que permitió esto, lo que permite, digamos, el hablar con los familiares, los usuarios y los equipos, digamos, estas conversaciones entre todos, que sería entre la comunidad, lo que permite es poder hablar de estas prácticas que siguen. Por lo que entiendo, en Brasil sigue teniendo psiquiátricos y sigue teniendo un problema actual que es las comunidades terapéuticas religiosas, donde sigue habiendo estas prácticas manicomiales, y poder hablar con los familiares y los usuarios y los profesionales, los trabajadores, digamos, permite, entiendo, poder ir pudiendo hacer como una imagen de lo que pasa en la sociedad también, ¿sí? No solo en las instituciones. E per concludere,
questi sono alcuni esempi di strategie, ci sono altre, ma la domanda per condividere con voi è quali strategie pensate che sono i principali in questo momento per creare, diciamo così, collettivi, no? Che possono pensare insieme questa trasformazione, che possono sostenere questa trasformazione. E a me piace molto due cose. Una, anche sono andata a prendere il libro, non so se Istituzione Negata è stata tradotta in spagnolo. No sé si la institución negada está traducida al español. Sí, me parece que sí. C'è un testo molto bello di Franca Basaglia in questo libro che si chiama Trasformazioni istituzionali e obiettivi comuni. Che mi sembra, mi piace molto discutere con equipi questo testo, perché in questo testo lei parla molto di, prima di questa cosa, come creare un progetto con obiettivi comuni nell'equipe. E lei parla molto di libertà, responsabilità, che mi sembra che sono discussioni molto importanti in questi processi di trasformazione. Ma Fernanda, puoi ripetere il testo? Il libro è La istituzione negata, ma il testo? È un testo di Franca Basaglia che si chiama Trasformazioni istituzionali e obiettivi comuni. In questo testo anche Franca fa discussioni di assemblea, che è molto interessante. Bien. Bueno, por último, Fernanda, lo que para concluir nos preguntaba, que para que nosotros podamos discutir qué estrategias pensamos que nos podemos dar ahora para poder crear colectivos, para poder pensar y sostener la transformación. Eso es para que podamos discutir. Y nos propone un texto que está en el libro Institución Negada. Hay un texto específico que es de Franca Basaglia, que es Transformación Institucional y Objetivo Común, donde ella plantea fuertemente el tema de las asambleas, para que podamos... E della trasformazione che Giovanna ha parlato all'inizio, dei rapporti di poteri e della importanza in tutta questa trasformazione della discussione di potere, libertà e responsabilità. Sì, poder e libertà. A me piace discutere con l'equipe questo testo perché sono discussioni anche molto importanti nei servizi territoriali. Parlavo all'inizio delle pratiche che si può cominciare a fare dentro dell'ospedale e che sono, diciamo, parte di questo passaggio per le nuove istituzioni, per le istituzioni inventate. Sí, este texto le parece muy interesante porque se puede hablar sobre poder, libertad y responsabilidad, y sobre todo, como se hablaba al inicio, que lo nombraba Giovanna, el poder que hay dentro de la institución y quién porta ese poder, digamos, los médicos, digamos, los equipos y sobre todo los médicos, y que trae algo de la experiencia de Brasil, esto de poder crear dentro de la institución ciertos dispositivos que rompen con esas lógicas, ¿sí? Aunque todavía no estén las instituciones creadas por fuera, sí poder armar dispositivos, ¿sí? Dentro de la institución
recuerdo que la vez pasada planteaban esto como de espacios de convivencia, que no son las salas, ¿sí?, de internación, sino poder abrir, si bien sigue siendo el manicomio, digamos, el psiquiátrico, poder abrir un cierto espacio donde los usuarios puedan cocinarse, tener su habitación, sus pertenencias, bueno. E per concludere questa cosa, perché nel smontaggio, paradossalmente, bisogna creare un amico, compagno nostro, anche lui figlio di Trieste, come scherziamo qua, un psichiatra chiamato Cicanori. C'è un paradosso in questo smontaggio, perché allo stesso tempo bisogna creare una nuova ordine, fra virgolette. E queste strategie e altrettanto sono importanti per creare questo nuova ordine, fra virgolette, no? Perché lo smontaggio è smontare, ma allo stesso tempo construire. Sí, hay un psiquiatra que, como hacen en chiste, digamos, que es hijo de Trieste, de la experiencia, que dice esto: bueno, a la vez que hay que desarmar el manicomio, hay que armar otra cosa. Entonces, ¿cómo no repetir eso, digamos? Armar algo totalmente distinto, ¿sí? Con otras reglas, con otras lógicas, que no se... Sí, no creare una nuova ordine, no? Sí, un nuevo orden, ahí está. Tra virgolette, perché è una ordine della deistituzionalizzazione, un paradosso, diciamo sí. così. ¿No? Ahí, sí, adesso ho capito. Sí, es crear un nuevo orden. Cómo desarmar ese orden del manicomio que tanto venimos todos, todas las experiencias queriendo sacar. Y la paradoja es que hay que armar en estas nuevas instituciones un nuevo orden. Esa es la paradoja que plantea, bueno, este colega de Brasil. Noi ci lasciamo, però io volevo dire due cose. Da una parte, riprendendo il discorso di Fernanda e di Michela, ribadire una cosa, che lo smontaggio, che nel momento in cui decostruiamo, smontiamo il manicomio, quel momento è una scuola di formazione enorme, che principalmente trasforma appunto il manicomio nella nostra testa, di cui parlava Michela, la cultura degli operatori. Quindi chiudere il manicomio deve essere un processo ragionato, un processo veramente di messa in discussione non solo dell'istituzione, ma principalmente della scienza psichiatrica. Perché se no rischiamo di portare il manicomio nelle nuove istituzioni del territorio. Sí, que permíteme, Giovanna, que de pensar la desmanicomialización, ¿sí? No solamente cerrar las puertas del manicomio, sino que tiene que ser un proceso racional, digamos, y pensado y con una estrategia, ¿sí? De los trabajadores, no solamente de la dirección provincial, digamos, o nacional, para que no se repitan las prácticas. ¿Sí? Tiene che essere una strategia. E poi la seconda cosa volevo dire, possiamo la prossima volta vederci dopo che voi ci proponete un argomento di discussione?
Perché mi pare, per esempio, che oggi abbiamo tralasciato alcune cose dette da Damiano e da Rodrigo, e forse potremmo riprenderle, però se abbiamo un argomento che voi ci proponete, forse è più semplice. Sí, que para la próxima, si podemos tener como un tema de discusión para no perdernos en todo, digamos, porque como vamos discutiendo entre varios, se pierde por ahí el hilo de la conversación, y creo que es lo que planteó todo el equipo de Trieste desde la primera reunión, hablar sobre un ejemplo que si bien es un ejemplo y la provincia es muy grande y distinta, hablar sobre uno implica hablar sobre la transformación en general, digamos. Perdón, a ver si entiendo. ¿Un ejemplo sería tomar un caso clínico? No caso clínico me parece, sino un ejemplo. Un argomento su cui discutiamo e ci confrontiamo. Claro, sí, por ahí no estamos siempre todos. Entonces, en la primera reunión se había propuesto hablar sobre algo del Milei López, y bueno, no, la semana pasada no hubo mucha gente, entonces ahora se habla sobre la guardia, se habló sobre la guardia, entonces como hablar sobre un tema que permita seguir el hilo de las conversaciones y del trabajo. Anche seguendo la sollecitazione che faceva Fernanda, anche ragionare insieme a voi su quelle che sono le strategie che immaginate potrebbe essere utile, perché aiuta a fare quel passaggio, no? che lei sollecitava nel cominciare a ragionare in attesa che cambino anche sicuramente i dispositivi territoriali, cominciare a capire quali sono i passi, anche i piccoli passi, che sono però dei passi nella direzione che vogliamo tutti di smontaggio del manicomio, perché a volte si sottovalutano i piccoli passi, ma sono importanti. Quindi arrivare sicuramente al livello alto, livello strategico, livello politico è fondamentale, ma anche cominciare a far capire agli operatori che dai piccoli passi si possono fare grandi cambiamenti, soprattutto culturali. Sí, lo que dice Michela es eso, poder pensar un ejemplo para poder, no me sale la traducción al español ahora, como poder pensar, me sale racionalizar, pero no es esa la traducción, poder pensar sobre un ejemplo, ¿sí? Ir pensando todas las estrategias. Y es como un ejercicio que nos proponen, que después se puede replicar en las diversas estrategias, pero pensar en una, si vamos a hablar de la guardia, si vamos a hablar de la internación, como se habló la semana pasada, hablar sobre eso para poder hacer un ejercicio, digamos, de cómo en los pequeños pasos, en las pequeñas estrategias, se puede hacer el proceso. Por eso toma lo que decía Fernanda de, bueno, si poder trabajar sobre algunas pequeñas estrategias o grandes que se pueden ir planteando, que podemos traer algo de eso, qué pequeñas estrategias, digamos, en base a un ejemplo. Se ci proponete questo, se riuscite a darci un tema, anche non perché, cioè è una discussione, quindi non abbiamo da prepararci, ma insomma se abbiamo un'idea arriviamo più felici tutti. Si alguien tiene una idea ahora, digamos, a mí me interesaría... No, Rodrigo, dale. No, yo, a ver, un tema con el que insisto porque es una discusión continua, es pensar en esto de los criterios. Es una expresión que no sé si así se repite tanto, pero al menos en nuestro hospital se repite muy a menudo. Cuando alguien tiene o no tiene criterio de internación.
me parece que eso, a mí me parece que es una discusión enorme, ¿no? Pero pensarlo, por ejemplo, desde cómo se articula un proceso de cuidado, si se quiere desde el comienzo, para un paciente que recién llega hasta el hospital, me parece interesante. No sé si cumple con la propuesta. Sí, yo coincido. Podríamos hablar sobre esto que se planteó al principio. Bene. Bene. Ahí en el chat, Anabel, Anabel Ibarra es la coordinadora de las guardias. ¿Puede ser que yo? No, sí, Anabel es la coordinadora. Bueno, de las guardias de hospitales de soporte, las guardias de soporte de hospitales generales. Así que estaría bueno eso que, Rodrigo, vos planteás, poder hablar sobre los criterios de internación y los abordajes en guardia. Sí, de hecho, por ejemplo, conectando, no leí lo que escribió Anabel, pero a veces todavía se escucha desde otros actores de la red la expresión tiene criterio de monovalente, ¿no? Y bueno, ¿qué sería eso, no? En el imaginario, o sea, cómo vienen configurados esas demandas, es interesante ponerlo en común. Sí. Sí, yo ahí quiero agregar que por ahí también nos sucede, estoy en la colonia, no sé si se escucha o se corta, pero digo, porque nosotros internamos en función de la idea de riesgo y muchas veces discutimos, bueno, ¿qué es lo que sería el riesgo? Porque criterios tomados muchas veces como riesgo implicarían internar un barrio entero, digamos, pareciera. Me parece que es un tema interesante porque más allá de la transformación, la internazione può seguir siendo un recurso in muchas situazioni, diciamo. Allora, io credo però che dovete essere voi a coordinarvi fra di voi, perché non possiamo scegliere noi. Coordinatevi fra di voi, abbiamo, mi pare, ancora 2 o 3 incontri, per cui abbiamo 3 volte o 2 ancora che ci vediamo. Coordinatevi e dedichiamo un intero incontro a 1 o 2 argomenti, però anche perché sappiamo che se affrontiamo una cosa poi parliamo di tutto sempre, quindi va bene. Bien. Bien, eso después... Luciana o Marianna, fatevi voi carico di questo coordinamento e ci fate poi sapere. Bien. E Annabella, risponderemo anche alla prossima volta su queste cose. Ora vi lasciamo. Bien, bien, bien. Bueno, sí, Mariana, Mariana, a lo mejor vos que nos conocés a todos, podés coordinar eso para el argumento de la próxima. Traducir un cachito, Luciana, bien ahí. Acordamos entonces. Acordamos esto. Criterio de internación como tema para la próxima. Coordinar ahí en un pequeño punteo algunos elementos que hacen a ese problema. Sí, sí, eso. Y para mandárselo a Giovanna previamente, para que ellos, bueno, tengan alguna idea de lo que vamos a hablar. Perfecto. Sí, lo hacemos. Dale. Bueno. Ciao, buona giornata. Ciao. Gracias. Chao, gracias.